¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están, queridos hermanos? El Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por este día más de vida y también damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de poder estar compartiendo estos devocionales. Y bueno, estamos en 2 de Timoteo capítulo 2 y espero que podamos llegar al versículo 7. La idea es avanzar un poquito más rápido, ¿no? Pero eh, tenemos tiempo, nadie nos viene corriendo, ¿verdad? Hemos estado viendo ayer acerca de lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿sí? Y ayer estuvimos viendo acerca de que, bueno, esto de formar nuevos líderes, formar futuros pastores, futuros diáconos, futuros ancianos, el liderazgo de una iglesia es una tarea, vamos a decir, dura, es un arduo trabajo, y por eso Timoteo debía esforzarse en la gracia. Esforzarse en la gracia, ¿verdad? Es mantener tu posición aferrado al poder, a la gracia de Dios, esa fuente inagotable que es suficiente para todos, y obviamente es en Cristo Jesús, es en su persona, y quiera Dios que podamos buscar la excelencia del conocimiento, ¿sí? Antes bien, dice Pedro, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero también tiene que ver con transmitir sin tergiversar, ¿verdad? Y tiene que ver hombres que realmente estén dispuestos a hacer, a poner la mano en el arado, a realizar esta tarea, ¿verdad? Así que hablábamos también de que menciona 4 generaciones, ¿verdad? Y cuando pensamos en lo que es, vamos a decir así, el discipulado o el entrenar futuros liderazgos, alguien dijo así, la cadena se rompe en el eslabón más débil y debemos buscar, ¿verdad?, de que aquellos que vayan a estar tomando esa posición de liderazgo realmente sean hombres que sean fieles y que sean idóneos, ¿verdad? Y ayer estuvimos hablando un poquito acerca de fidelidad y hoy vamos a seguir. Vamos a escuchar una canción y después de eso oramos y nos metemos de lleno en el devocional de hoy. Es mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, y me guardarás. Mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, me guarda, confiaré en ti, confiaré en ti. Fuerte soy, con Señor. Mi corazón con cánticos de liberación, Confiaré en ti. Querido Dios, Padre Celestial, sabemos que eres nuestro Dios, sabemos que eres nuestro guiador, eres nuestro protector, y sabemos que tú eres digno de que podamos confiar, de que podamos depositar toda nuestra confianza en ti. Y Padre, queremos ser fieles a ti y ser dignos de tu confianza, Padre. Estamos hablando de un tema tan importante, Señor, como el poder transmitir
sin tergiversar, Señor, tu palabra a una siguiente generación. Amado Dios, danos de tu gracia, Señor, para poder comprender tu palabra y poder, Señor, realmente asimilarla y poder aplicarla a nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Dios, por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que se conectan cada mañana, Padre. Ruego, Señor, por sus vidas, por sus familias, Señor, por sus congregaciones, por sus naciones, Señor. En algunas de ellas están, Señor, también a punto de elegir, Señor, futura presidencia, Padre, y rogamos, Señor, para que seas tú también guiando, Señor, a tu pueblo, pero también rogamos, Señor, por los gobernantes de cada una de nuestras naciones, Señor. Hay hermanos, Señor, de Costa Rica, de Perú, de Nicaragua, de Venezuela, Señor, hermanos de Uruguay, de Argentina, algunos de Estados Unidos, Señor, que se conectan y, Padre, rogamos por los gobiernos, Señor, de cada uno de estos países, pero también de aquellos otros, Señor, que también, si bien no hay hermanos que estén conectados, pero, Padre, sabemos que necesitan de tu obra. Padre, también por tantas familias, Señor, sufriendo el dolor por la partida, Señor, de sus familiares, por causa de toda esta pandemia, Señor, rogamos para que seas tú con aquellos que están pasando por la enfermedad, pero también por aquellos que están trabajando, Señor, de una forma genuina, esforzada, sincera, seria, Señor. Pero desbarata los planes, Señor, del maligno y, Señor, trae tu castigo, Señor, sobre aquellos que están buscando, Señor, sacar ventaja, hacer negocio a costa de la salud y de la vida de personas, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos, Señor, en esta mañana. Te lo pido, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, la palabra de Dios dice allí, ¿verdad? Lo que has oído de mí. Y ayer fue bueno, tuve una charla con tres hermanos, con dos hermanas y un hermano, con respecto a este tema, porque ayer lo dije tal vez de una forma muy fuerte, pero es la verdad. El pastorado no es para las mujeres, es algo antibíblico. Estas son cartas que son pastorales, ¿verdad? Y que ponen la responsabilidad sobre nosotros, sobre los hombres, ¿sí? Eso tampoco quita el tema de que el discipulado es para todos, ¿sí? La gran comisión, el discipulado es para todos y Dios nos va a pedir cuentas sobre eso. Pero estas cartas, tanto primera, segunda de Timoteo, Tito, son cartas pastorales, donde Pablo le escribe a estos dos hermanos en forma específica, que sabemos que la iban a leer otros, que iban a quedar como instrucción, pero justamente hay mucha instrucción y directrices con respecto a cómo manejarse, cómo funcionar en la iglesia, ¿verdad? Hay cosas que tienen que ver con el manejo, ¿verdad? No sé, de las viudas, de las casadas, de los ancianos, de los jóvenes, de las doncellas, de los líderes, de los diáconos, ¿verdad? De cómo realizar el culto. Hay un montón de cosas que tienen que ver con directrices e instrucción que Pablo le va dejando a Timoteo, le va dejando en realidad a la iglesia. Y estas cartas tienen que ver con el servicio a la iglesia, ¿sí? El servicio pastoral. Ahora, aún el pastorado no es para todos los hombres. No todos los hombres han sido llamados a pastorear la iglesia. Sí, todos los hombres somos responsables de pastorear nuestro hogar, nuestra familia, ¿sí? De ser los sacerdotes de nuestro hogar. Y ayer estuvimos hablando de la responsabilidad también que tenemos como hombres de transmitir la palabra, o que tenemos en nuestro hogar de transmitir la palabra a nuestras esposas, a nuestros hijos, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad. Pero aún dentro del pastorado, vamos a decir, dentro de lo que es este llamado a que sean hombres fieles, no es para todos los hombres. Tiene que ver con características, con requisitos, con cualidades, con el llamado, tiene que ver con el corazón, con el anhelo, el deseo, ¿verdad?
tiene que ver con responsabilidades, hay un alto precio a pagar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, estuvimos hablando de que eran 4 generaciones, lo que has oído de mí, habla Pablo de mí, ¿sí? Y le está diciendo a Timoteo, Timoteo, lo que tú has oído, esto encarga a hombres fieles, 3ª generación, que puedan enseñar también a otros, ¿verdad? Que sean idóneos para enseñar también a otros, 4ª generación. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que has oído? O, ¿qué es lo que vos estás escuchando hoy por hoy? ¿Qué enseñanza estás escuchando? Cuando pensamos en Jesucristo, Jesucristo enseñaba, voy a ir a Juan, ¿sí? El Evangelio de Juan, allí en el capítulo 7, el Señor Jesucristo enseñaba, dice en el 7:16, lo que había recibido de su Padre. Dice, Jesús les respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Sí? Es clave, no estaba enseñando lo que él quería, enseñaba lo que Dios. Capítulo 8, versículo 28. Y les dijo pues Jesús, ¿sí? 8:28, y les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan capítulo 12, versículo 49, dice así, porque el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo provenía directamente del Padre. Bueno, ¿de quién provenía la enseñanza de Pablo? Porque Pablo le dice, bueno, lo que tú has oído de mí, esto encarga a otros. Bueno, ¿de quién provenía la enseñanza de Pablo? Gálatas capítulo 12 dice así, Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo que yo predico, y en este caso haciendo énfasis directamente en cuanto al evangelio, no proviene de hombres, sino que lo recibí de Cristo. Y en 1 Corintios capítulo 11, que es un pasaje muy conocido, porque lo escuchamos, ¿verdad? O se ha leído un montón de veces en lo que es la Cena del Señor, dice así, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, lo que recibo, lo enseño. Y Pablo le está diciendo ahora a Timoteo, bueno, esto que vos recibiste, ahora lo tenés que transmitir, lo tenés que pasar a otros. Y estuvimos hablando de que él lo había escuchado, viste, estas enseñanzas, aún delante de muchos testigos. Y le dice, bueno, esto tenés que encargarle a hombres fieles. Y hay algo que quiero que podamos entender. No todos los que se paren en un púlpito a enseñar, quiere decir que sean hombres fieles, ¿sí? Hay personas que tienen una capacidad tremenda de poder transmitir y enseñar la palabra de Dios, pero no necesariamente quiere decir que sean fieles al Señor. No es que sea una persona que es digna de que sea confiable por Dios. Lamentablemente ha pasado, pasa y va a seguir pasando, que no todos los que se paran delante de un púlpito o detrás de un púlpito a enseñar son hombres fieles. Y también algo que tenemos que aclarar es que no todos los que no enseñan es porque no son fieles. Hay hombres fieles al Señor, hay hombres muy fieles al Señor que no tienen esa capacidad de enseñar detrás de un púlpito. Pero eso no quiere decir de que no deban o que no estén evangelizando uno a uno o enseñando, discipulando uno a uno. ¿Se entiende?
Ahora, lo que sí le dice Pablo a Timoteo en cuanto al liderazgo, en cuanto a esta reproducción, ¿verdad?, de futuros ancianos, pastores, ¿verdad?, diáconos, le está diciendo, bueno, vos tenés que buscar que sean hombres que sean fieles. Y lamentablemente la fidelidad hoy simplemente se evalúa, ¿viste? Bueno, sí, asiste a la iglesia, este hermano es fiel, este viene todos los domingos, y llega a horario, y trae su Biblia y da su ofrenda o su diezmo, ¿verdad? Y a veces se considera fidelidad de si da su diezmo aunque no venga. Hermanos, tiene que ver mucho más que eso. Tiene mucho más que ver. Fidelidad tiene que ver con ser fiel a la persona de Dios, al deseo, al corazón, a los propósitos, a la palabra. Tiene que ver si estoy viviendo en santidad, si estoy creciendo, si estoy cuidando mi hogar, si estoy cuidando mi trabajo, mi testimonio. Tiene que ver con evangelizar, con discipular, tiene que ver con un montón de cosas que no es simplemente si fui el domingo. Ahora, ojo, eso no quiere decir, bueno, yo estoy haciendo todo lo otro, no voy, no me congrego o no me conecto, como lamentablemente está pasando, ¿verdad? Por toda esta pandemia que ahora nos hemos ido mucho a todo lo cibernético. Gracias a Dios que tenemos eso, pero es lamentable, no es lo ideal, ¿verdad? Esto está haciendo que muchos nos enfriemos, que muchos nos vayamos, viste, sensibilizando, necesitamos ese calor del cuerpo, la comunión de entre hermanos, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que hoy vamos a estar hablando acerca de que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuando vemos la palabra idónea, ¿verdad? La primera vez que la vemos es allá en Génesis, cuando te haré ayuda idónea, no idónea. Te haré una doña, ¿viste? Y por eso esta es mi doña, esta es, no, idónea, ¿sí? Esa que iba a complementar a Adán, ¿verdad? Pero ¿qué significa esto de que sean idóneos, ¿verdad?, para enseñar? Tiene que ver con ser aptos, con tener esa capacidad, ¿verdad?, de poder retener y de absorber el conocimiento que se le está transmitiendo, pero también con la capacidad de transmitirlo a otros. Por eso ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, ¿sí? Apto para enseñar. Tiene que ver con la capacidad de absorber ese conocimiento, ¿sí? O sea, tiene que tener el conocimiento, tiene que haber sido enseñado, por eso lo que has oído de mí. Hay personas que, como dijo una vez un amigo, dijo, esta persona pasó por instituto, pero el instituto no pasó por él. Aprendió, estuvo en las clases, todo, pero pareciera como que la palabra no hubiese tocado su corazón, su cabeza, su comportamiento. La capacidad de absorber el conocimiento no es solamente, bueno, ya sé todas las doctrinas, sino que tiene que ver con que ese conocimiento haya afectado su forma de pensar, haya afectado su carácter. Tiene que ver con el ser aptos para enseñar, tiene que ver también con una calificación espiritual, tiene que ver con un carácter transformado, tiene que ver con que esa enseñanza no solamente se tiene que vivir, o sea, que la tengo que conocer, sino que la tengo que vivir, vivir lo que enseñamos. Tiene que ver con la capacidad de absorber ese conocimiento, aplicarlo a mi vida y tener la capacidad también de transmitirlo. Debe ser apto. Es lo que también le dice allí en 1 de Timoteo, capítulo 3, cuando viene hablando de los requisitos del obispo. Dice, bueno, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Tiene que tener esa capacidad. Pero obviamente esto tiene que ver con esa capacidad de transmitir, pero también con el estar calificado espiritualmente,
hay ciertos requisitos que si uno no los tiene, entonces no son personas que sean fieles, no están siendo fieles al Señor, entonces no se puede. Ah, mirá, esta persona, viste, tiene mucho dinero, es inteligente, tiene carisma, vamos a entrenarlo. No, si no es fiel al Señor, si no está llevando su familia en sujeción, si no hay requisitos, si no hay un carácter, si no hay cualidades, si no está calificado, entonces no lo capacites para ser pastor. Trabaja en su vida para que llegue a ser primero fiel al Señor y después vamos a proyectarlo en lo que es el servicio al Señor. El ser idóneo también tiene que ver con la disposición del corazón, ¿sí? Hay personas que son fieles al Señor, pero no están dispuestas porque ciertamente el servicio a Dios en el pastorado es algo que demanda un precio muy alto. Es algo que demanda un precio muy alto. No es para cualquiera, no es para cualquiera. Y debemos tratar de entender de que eso no quiere decir de que no sean fieles, tiene que ver con el llamado, tiene que ver con la disposición del corazón, por eso el que anhela obispado. Es un trabajo entre el corazón de Dios y la respuesta del hombre, ¿verdad? Timoteo tenía que darse a la tarea de buscar estos hombres, que sean fieles y que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, va a depender de Timoteo lo que enseñe, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado, ¿verdad? Pero dicen, no, este chiquito es un mal educado. O sea, se trata de decir que él es un mal educado, que la responsabilidad es de él, pero lo que se está diciendo es que el que lo educó mal es su padre o su madre, ¿se entiende? En todo caso sería, este chiquito es un mal aprendido, si queremos poner la responsabilidad en él. Ahora, era responsabilidad de Timoteo lo que iba a enseñar. Pero también quiero que hagamos acá algo en lo que debemos tener cuidado, un paréntesis. También es responsabilidad de los que aprenden. Debemos ser muy cuidadosos, hermano, en qué es lo que estamos escuchando. Hoy, con todo esto, ¿verdad?, de que, vamos a decir así, la iglesia es desde casa, nos conectamos a las reuniones, a los cultos, ¿verdad?, o nos conectamos, como en este caso, a los devocionales. Debemos tener mucho cuidado qué es lo que escuchamos, porque hay un montón de gente que está tergiversando la escritura, ¿sí? Eso lo ha habido desde antes y lo sigue habiendo ahora, y bueno, vamos a ver también más adelante que Pablo le habla a Timoteo acerca de el peligro, ¿verdad? De cómo la gente dice, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. O sea, hay un peligro real. Por eso hay un pasaje que se le llama el llamamiento bereano, porque es el ejemplo que dejaron los hermanos de Berea, ¿sí? Allí en Hechos, capítulo 17, ¿sí? Si quieren ir hasta allí, los invito a que puedan ir. Hechos, capítulo 17, versículo 10. Se le llama el llamamiento bereano y lo que ellos hacían era examinar lo que se les enseñaba. Así que es responsabilidad nuestra también, ¿sí? Si a vos vienen y te traen una comida, ¿verdad?, que está, vamos a decir así, podrida, es responsabilidad tuya si te la comes o no, ¿sí? Dice versículo 10, Hechos capítulo 17, versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, o sea, los judíos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y si vos leíste la carta de Primera de Tesalonicenses, es preciosa, ¿sí? Y la alabanza
y el gozo que transmite Pablo acerca de agarrar Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 1 al 10, al 11, vas a ver lo maravilloso que es eso, ¿verdad? Pero dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día para ver si estas cosas eran así. ¿Qué era lo que escudriñaban? Dice, cada día las escrituras. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y hermanos, vos necesitás escudriñar, examinar la escritura, la palabra de Dios, para ver si lo que se te está enseñando realmente es así. Y ¿era responsabilidad de Timoteo transmitir sin tergiversar? Claro que sí, pero también es responsabilidad del que escucha, examinar, pero también tener un corazón, enseñable, un corazón enseñable, porque decimos es un mal educado, pero la idea es un mal aprendido. A veces la educación, la enseñanza es la correcta, pero a veces nuestro corazón no se mantiene enseñable. Hoy, lamentablemente, está lleno lamentablemente de iglesias que hacen un show. Los cultos son un show. 2 horas de canciones y de música, ¿verdad? A todo lo que da, donde, salís con un dolor de cabeza. Digo porque he ido en alguna oportunidad, me acuerdo una vez, mi madrina me llevó a un lugar de esos, yo tenía creo que 15, 16 años, ¿verdad? Y ella decía que yo me drogaba porque estaba endemoniado, me llevó a un lugar de esos, ¿verdad? Que supuestamente me iban a sacar los demonios. Me acuerdo que el tipo, ¿verdad? Me ponía la mano en la cabeza y me pegaba así, me pegaba. Y le dije, mirá, loco, me volvió a pegar y te voy a dar un trompadón. Pero bueno, está, yo en ese tiempo. La cuestión es que son lugares, donde son 2 horas de show, 15 minutos de prédica, donde a veces se abre la palabra de Dios, pero la gran mayoría se enseña, lo que son sus propias interpretaciones, a veces ni siquiera se habla de la palabra de Dios, se habla de las experiencias, buscan tocar las emociones que tengan ellos, emociones o experiencias sobrenaturales, y nada de escritura. Cuidado, ¿verdad? Mejor salí huyendo de esos lugares. Pasa con ellos lo que dice Jesucristo, ¿verdad? Acerca de este tipo de personas, dice Mateo capítulo 15, te voy a leer desde el versículo 12, dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, sabéis que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Cuidado, salí huyendo de esos lugares, ¿verdad? Es lo mismo que Primera de Juan, lo que el apóstol Juan les dice allí en la primera epístola de Juan, en el capítulo 4, no creáis a todo espíritu, sino probadle. ¿Por qué? Porque han salido muchos anticristos, creo que dice, a ver, voy a leerle tal cual. Primera de Juan, capítulo 4, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El peligro es real. ¿Sí? Así que debemos ser conscientes y examinar qué es lo que estamos, examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Qué es lo que estamos escuchando o qué es la enseñanza que se nos da? Entonces le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, tenés que buscar hombres que sean fieles, pero que sean idóneos, que sean aptos, que estén calificados, que estén capacitados para enseñar, para transmitir, pero también tiene que ver con cuidar a aquellos que se le está transmitiendo. De hecho, Pablo lo está haciendo en ese mismo momento. Estaba cuidando de Timoteo, de aquellos a los que estaba transmitiendo, ¿sí? De lo que es, vamos a decir así,
si te pones a pensar, el discipulado no termina nunca. Hermanos y jóvenes que Dios me ha dado el privilegio de estar discipulando, hay algunos desde Costa Rica, que los he estado discipulando y seguimos teniendo el cuidado y el contacto, y de hecho Timoteo lo había escuchado y Pablo lo enseñó, ¿verdad? Y les exhortó cuando estaban allí, ¿verdad? En Hechos capítulo 20, y manda a llamar a todos los ancianos y les dice, versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Mirad por vosotros, ¿sí? Por aquellos que estaban liderando, pero también el cuidado o el apacentar, ¿verdad? La grey de Dios. Ahora, Pablo le deja también a Timoteo varios ejemplos de lo que es el precio que hay que pagar por esta ardua tarea del pastorado y de entrenar a otros, ¿sí? Y dice desde el versículo 3 al 7, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acá le presenta 3 ejemplos acerca del soldado, acerca del atleta y acerca del labrador, ¿verdad? Un soldado que va a sufrir penalidades, ¿sí? Y que tiene que resistir. Un soldado, vamos a decir así, cuando está en medio de un campo de batalla y está sufriendo esas penalidades, lo que tiene que hacer es resistir, mantenerse firme allí en su puesto. Pero también le habla acerca de esa exclusividad que tiene este soldado, porque dice, ninguno, pero ¿cómo estamos de tiempo? Ya estamos. Bueno, mañana nos vamos a meter de ver de lleno estos 3 ejemplos, porque le habla acerca de resistir, ¿verdad? Sufrir esas penalidades, le habla de la exclusividad, no se enreda. Al atleta le habla acerca de que, bueno, tiene que, vamos a decir, participar con legitimidad, ¿sí? Podríamos decir así, una entrega real, ¿verdad? O ejercitarse y a la hora de competir, hacerlo con lealtad, con legalidad. Y acerca del labrador, habla acerca de que es esforzado porque trabaja, pero también tiene esperanza de participar, tiene esa fe. Y acá le termina diciendo, considera, piensa, medita, y mañana vamos a estar haciendo eso, vamos a tomar tiempo para poder pensar, examinar y meditar en cada uno de estos ejemplos, ¿verdad? Eh, Hermanos, gracias por acompañarnos cada mañana en estos devocionales, gracias también a aquellos que comparten con otros, ¿verdad? Y, y bueno, nuevamente pedirles que estemos orando por lo que va a ser esta conferencia que vamos a estar teniendo el mes que viene, eh, esta conferencia bíblica. Más que nada la idea es poder motivarnos a lo que es la evangelización, ¿sí? El tema de esta pandemia ha paralizado a muchos y nosotros debemos ser de aquellos, de estos que trastornan el mundo entero, ¿sí? Y estén orando por el pastor Walter Acuña desde Costa Rica, por el hermano Román Sigliotti, por Jaime Loaiza, por también Rafael Charpentier, que ellos van a estar a cargo de compartir. Estén orando por los hermanos que van a estar compartiendo las músicas especiales y también los testimonios, y que sea de gran bendición. El Señor les bendiga, hermanos. Oramos y estamos despedidos. Querido Dios, Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ella es viva, es eficaz, Señor. Ella es buena a nuestros corazones, Señor. Es el alimento y el aliento que necesitamos para cada día. Y amado Dios, ayúdanos, Señor,
a poder pagar el precio, Señor, de poder entrenar y preparar y discipular, Señor, a futuros líderes, a futuros pastores, Señor. Pero también que cada uno de nosotros, Señor, podamos ser fieles a ti, también evangelizando y discipulando a otros. Padre, sé tú obrando y usándonos. Ayúdanos, Señor, a poder vivir una vida que sea agradable a ti. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga y bueno, estamos a las órdenes para lo que podamos servirles.